defender la salud y la vida de las personas. Y para eso, en una pandemia, hay que imponer no solamente orden, sino que medidas extraordinarias, extremas, como han sido las cuarentenas, la imposibilidad de poder desplazarse, y eso tiene efectos colaterales muy delicados, graves, en materia económica, de reactivación, de subsistencia de las personas. En otros países, las medidas han sido menos restrictivas y se ha abierto la economía, pero el costo en esos países ha sido la muerte de personas. Aquí actualmente las autoridades de gobierno han tratado de buscar los equilibrios, han tenido medidas acertadas, otras medidas equivocadas, y el gobierno... Pero han muerto 12.000 personas, senador. Es que ese es un poco también el problema que vivió Chile. Medidas muy restrictivas y gran número de muertos. Sí, pero mire, yo le quiero decir, pero nadie se ha muerto por falta de respirador, nadie se ha muerto por falta de cama. Ahora, son temas sanitarios, los médicos son los llamados a poder hacer los análisis sanitarios. Yo opino desde el sentido político, porque los médicos estudian 7, 8, 9, hasta 10 años, ellos saben lo que hacen. El gobierno se ha asesorado por una mesa del COVID y obviamente ha tomado medidas políticas, medidas administrativas, y el gobierno se hace responsable, obviamente, de las medidas que toma. Pero yo creo que en Chile se ha tratado de actuar con esfuerzo. Hay otros temas que hay que analizar. Pero la pregunta era bien sencilla, senador. Yo sé que usted está muy locuaz en el día de hoy, pero la pregunta de Montserrat era bien sencilla. ¿Usted cree que es una dictadura sanitaria o no la que estamos viviendo? No, pero es que no le des... ¿No? No hay ninguna dictadura. Está bien, pues. Ya no hay dictadura. Sí, su respuesta sí es porque eso es lo que dijo Mañalich, si no lo dijimos nosotros, que usted se enoja con nosotros, es lo que dijo Mañalich. Pensamos que a lo mejor podía apoyar esa dictadura sanitaria, digamos, pero veo que no la apoya. Germán Codina, ¿dictadura sanitaria o no? Soy demócrata social ahora. Sí, lo estoy viendo. Julio César, mira, a mí lo que me hizo mucho ruido y encontré muy injusto de lo que dijo el exministro fue la apreciación sobre la atención primaria de salud. Yo he visto que la gente de la atención primaria de salud se la ha jugado, los trabajadores, también municipales, han estado ahí en la primera línea colaborando con la gente. Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos brigadas que vamos a la casa de algunas personas enfermas, los apoyamos. Hemos entregado más de 3 millones de almuerzos. Eso le ha permitido subsistir a miles y miles de familias puentealtinas. Entonces encontré muy injusto que él tratara de sembrar la duda con relación a lo que la atención primaria de salud o los municipios han hecho al respecto contra la pandemia. Entonces, de verdad que creo que en este minuto todas esas afirmaciones lo que hacen es distraer el foco de lo importante. El foco hoy día es seguir apoyando a la gente, tratar de que las comunas que estamos en cuarentena logremos salir con responsabilidad de esa cuarentena para que la gente no siga perdiendo los empleos y también, obviamente, para que venzamos a esta pandemia horrorosa. Sí, alcalde, pero es que lo que es interesante también, y que lo han dicho otros alcaldes, es que si uno retrocede, claro, ustedes eran de los alcaldes que en su momento rogaban al ministro Mañalich para que declarara cuarentena, y en ese sentido el diagnóstico de muchos de ustedes como alcaldes es que eso se hizo tarde, declarar cuarentena. Y hoy día, si no estoy mal, fue el alcalde de Independencia el que dijo que ya la cuarentena era una medida que se estaba volviendo ineficaz, que finalmente estas cuarentenas tan largas, al final han sido una cuarentena de papel muchas veces porque la gente tiene que salir a trabajar igual, una cuarentena que no se resiste psicológicamente, entonces que habría que cambiar de algún modo en este minuto la política para enfrentar un COVID que todavía está presente. ¿Usted cree que más allá de lo que se está haciendo ahora hay que cambiar un poco la mirada de cómo hay que enfrentar esto, porque las cuarentenas, como dice un alcalde por ahí, están volviéndose ineficaces? Sí, yo creo que primero mantengo firme la postura que tuvimos los alcaldes al comienzo, de decretar rápidamente las cuarentenas y además suspender las clases. Creo que fueron medidas, incluso la cuarentena, si se hubiera decretado a tiempo y no se hubiera jugado con esto de las cuarentenas dinámicas, se hubiera controlado mejor
al comienzo el virus, pero también hay que ver que la vacuna se va a demorar en llegar, que la gente también ha ido instalando ciertos hábitos de aseo, de uso de mascarilla, de distanciamiento físico, y que el Estado ha fallado mucho en hacer llegar la ayuda a tiempo a las familias más vulnerables, particularmente en la clase media. Entonces, no es contradictorio lo que planteamos al comienzo y lo que planteamos hoy día, porque, para decirlo en términos economicistas, de alguna manera la cuarentena se enfrenta a un problema de elasticidad. En la demanda, ¿ya? Tú puedes, en la teoría económica tienes que hay cosas que son inelásticas, ¿no es cierto? Y hay productos que son más elásticos. En este caso, la cuarentena está teniendo una elasticidad tan grande y una dificultad tan grande de ser cumplida después de 5 meses que empieza a perder efecto, se diluye. Entonces creo que hay que buscar ya mecanismos intermedios. Por eso yo he planteado que haciendo PCRs que demuestren que nuestros trabajadores están sanos, puedan volver a trabajar diferenciando el horario del uso del transporte público en un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, siempre con mucha responsabilidad, obviamente sin que tampoco esto se desbande. Hay que mantener los parámetros en cierto rango, pero también hay que buscar cómo vamos a hacer para convivir con esta pandemia, porque claramente la vamos a tener en Chile fácil un año más, porque incluso si se genera una vacuna, es tanto lo que en el mundo se la van a pelear que es muy difícil que llegue rápido al país. O sea, aquí tienes a las grandes potencias que van a tratar de acaparar el mercado. Vamos a hacerla pasar, si creen que una dictadura... Carolina. A ver, lo primero, a mí no me gusta usar ni siquiera el concepto de palabra dictadura, porque la dictadura se refiere a una imposición de fuerza, y hoy día lo que estamos viviendo es una crisis, y dentro de las democracias existen las instancias y las determinaciones, digamos, como la emergencia, como los estados de excepción, que también son parte de la democracia, donde uno puede imponer ciertas normas por el bien de todos, y están insertas en la democracia. Por lo tanto, eso es lo primero. No, la palabra dictadura en sí me parece un concepto bastante errado utilizarlo como para asimilarlo como el uso de la fuerza en pos de un bien, digamos, superior. Eso yo creo que nunca tenemos que aceptarlo. Lo segundo es que creo que había una suerte de mirada, yo diría, de poco sentido. O sea, cuando tú preguntabas, por ejemplo, Montserrat, respecto de los alcaldes que pedimos, porque yo también soy una de ellas, que pedimos las cuarentenas en su momento, era porque nosotros veíamos que la estrategia del gobierno era una estrategia de contagio masivo, y que después de eso íbamos a ver lo que se iba a hacer, y ustedes lo vieron, porque en la práctica muchos de las comunas en las cuales le dijimos al ministro, cuando llegue la pandemia en las poblaciones, esto se va a desbordar. Y así fue, y después él mismo reconoció de que no tenía idea cuánta gente vivía sin nada. Bueno, nosotros sí sabíamos y lo conocemos desde el día 1. Por lo tanto, también es una estrategia errada esto del contagio masivo. Cuando se habla de los ventiladores mecánicos, perdónenme, pero esa es la estrategia hospitalaria de esta pandemia. Siempre se habló cuántos ventiladores habían. Ustedes se han preguntado cuántas de las personas que han fallecido tuvieron la oportunidad de utilizar un ventilador mecánico. Yo déjeme contarle que conozco muchos casos en los cuales ni siquiera tuvieron la oportunidad, no porque no hubiera ventilador, ojo, no porque no hubiera ventilador, es porque la persona físicamente no aguanta un ventilador mecánico, y los médicos le recomendaban a la familia, a esa persona, adulto mayor, con enfermedades crónicas, etcétera, mejor dejarla morir, porque en la práctica el ventilador mecánico no iba a producir ningún efecto sobre su situación de salud. Entonces, de repente creemos, estamos engañados con algunos conceptos, como ¿habían ventiladores para todos? Sí, habían ventiladores para todos, pero cuando yo le digo, ¿habían camas para todos los enfermos? En algún minuto hubo un momento en que a nosotros tuvimos que hospitalizar a la gente en nuestros consultorios, en nuestros SAR, en nuestros SAPU, porque no habían camas para todos. Por suerte, en el caso al menos de nuestra comuna, tuvieron atención y pudimos estabilizar a esa persona dándole oxígeno, que esto requiere una carga de oxígeno muy importante a una persona que está en crisis en ese momento. Entonces, cuando se dicen cosas hay que tener ojo con de repente generalizar situaciones que en la práctica vivieron una crisis compleja, y que si volvemos a un rebrote de la manera como lo vivimos en ese momento, vamos a tener muchas muertes más.
Ya las tuvimos, y además porque en nuestras poblaciones se encuentran las personas o proporcionalmente mucho más vulnerables a este virus. ¿Por qué? Porque este virus ataca a personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, principalmente, y resulta que nuestra población es una población, o personas con obesidad mórbida, etcétera. Nuestra población, la población más vulnerable, la mayoría de ellos tienen ese tipo de enfermedades por condiciones de vida,